Y ya tenemos el invitado. Invitado que no paró porque estuvo desde la mañana con actividad, después toda la tarde, sé que estuvo también participando en la marcha, también lo vi ahí tocando un poco los tambores también, así que bueno, lo voy a presentar porque bueno, es un amigo también, o sea, aparte de esto, lo he entrevistado por tantas cosas. Hola Gregorio, ¿Qué tal? ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, Gregorio Vigati, aparte de ser científico, aparte de ser investigador, también pertenece a Hijos Puerto Madryn, ¿no, Grego? Sí, ¿Así sí. es? A Hijos Puerto Madryn, a Ciencia Identidad, es un programa educativo del CEMPAR. Y también estoy en el nodo por la red de la identidad de Costa y Valle de Chubut. Bueno, Recién termina la marcha, por eso así llegué llegaste. tarde, porque Tenías que levantar los equipos de música, me habías dicho. Estabas con todo. sí, Hoy sí, estuviste con todo, con todo, realmente. todo. Grego, te pregunto, bueno, me decías, ¿no? Perteneces a todo esto, qué importante, y recién lo decía, haciendo referencia a esto, ¿no? Como el trabajo quizás que se toman, quienes algunos estuvieron como bastante atravesados, y en este caso de tu historia, de mantener viva la memoria, de decir, bueno, más allá de esta fecha, ¿no? Sabemos que el trabajo es constante. Vos decís, mirá todo lo que perteneces y no es solamente el día de hoy, es un trabajo que se hace durante todo el año también, ¿no? Contanos un poquito de qué se trata todo este trabajo que se viene haciendo. Bueno, nosotros venimos trabajando más que nada para mantener viva la memoria, como decías vos. Bueno, más ahora que pasaron 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Y bueno, nosotros que vivimos en primera persona toda esa época oscura de nuestro país y toda esa violencia, queremos más que nada que no vuelva a pasar en nuestro país. Sabemos que pasó mucho tiempo y quizás la gente joven no vivió o nació ya en democracia y entonces, bueno, creemos que es importantísimo que no se pierda esas memorias porque son cosas que pasaron en nuestro país no hace tanto, también más, es decir, más de 40 años, el fin de la dictadura, pero bueno, son cosas que pueden volver a pasar. Nuestros padres pensaban que no iba a pasar nunca lo que pasó y terminó pasando. Entonces, es importante mantener la democracia y que las generaciones nuevas, los chicos, sepan por lo menos qué fue lo que pasó. Y bueno, en eso venimos trabajando, ¿no? En todos estos programas y en estas organizaciones que decía recién. Hoy me llamaba la atención, en realidad no me llama la atención porque sabemos que también atravesó en la Patagonia, veía los carteles que había preparado la gente de DATE con la cantidad de personas desaparecidas en Chubut. Y realmente uno piensa, a veces, por lo general, cuando uno ve las cosas que suceden, ve lo que pasa en Buenos Aires, la historia, por lo general, nada, la parte fuerte siempre lo ve, pero atravesó toda la Argentina. Y en ese caso, bueno, también a Chubut. Vos estabas en Buenos Aires igual, ¿cómo fue un poco tu Sí, sí, historia? yo vivo en Puerto Madryn en el 2006. Bueno, yo nací en el 73. Desde que me acuerdo, mi familia vive en la clandestinidad, que quiere decir que no tenés tu nombre real, tenés documentos falsos, tenemos que mudarnos cada vez que algún compañero de mis viejos caía, se sabía que había caído alguien, te tenías que mudar por si la gente hablaba o decía o sabía algo en donde vivía otro compañero. Entonces, hasta los 5 años vivía así como en unas vorágines de terror directamente. La infancia mía empezó después de los 5 años. eh, cuando lo secuestraron a mi papá, que estuvo 2 años en la ESMA, haciendo trabajo esclavo después, haciendo las reformas de, de la ESMA. Una de las reformas que se hizo ahí las hicieron ellos, después hicieron la reforma en un centro clandestino que estaba en una isla del Tigre, y después los hicieron trabajar con las reformas de las casas que los militares le robaban a la gente que desaparecía y las vendían después, ¿no? Tenían una inmobiliaria en la ESMA con casas robadas a la gente, que en muchos casos, y tenemos muchos casos de gente conocida, que quizás eran parejas jóvenes que se habían comprado una casa, pero que no le habían dicho a la familia dónde era por seguridad, y esas casas se terminaron perdiendo o se terminaron dentro de la inmobiliaria esta que tenía Macera y bueno, tenía a un grupo de gente que habían quedado vivos, sobrevivientes, que con medio como en la colimba
que había antes, los que quizás tenían algunas capacidades de hacer algo y les servían, los mantenían y los hacían trabajar esclavos durante años. Bien. Bueno, tu papá volvió. Mi papá sobrevivió, salió en el 80. Bueno, volvió otra persona Sí. diferente, digamos, ¿no? De lo que era antes, lamentablemente, con, bueno, con muchas fobias, muchos traumas. En el 86 se fue del país porque no soportaba, por ejemplo, subirse a un colectivo y que esté el mismo que te torturaba a la hora que subía, que iba para el trabajo y le hablaba de los compañeros y sabían todo lo que hacían los otros. Y nosotros, de hecho, tuvimos viviendo en Buenos Aires hasta el año 89 el teléfono de mi casa pinchado. O sea que te das Claro. cuenta que te escuchaban. Y en el 89, bueno, yo una vez me cansé de oír así voces atrás, le dije algo como que te estoy escuchando, no sé qué, y me dijeron, mirá que sabemos dónde estás vos, sabían dónde vivía mi viejo en España, dónde vivía mi hermano, qué hacíamos, la dirección mía, y me dijeron, y te voy a ir a buscar ahora, en el 89. Sí, Bueno, tantos años después, ¿no? Que ya estaba la democracia, que ya había pasado el juicio a la Junta también. Bueno, 89 ahí justo estaba también entrando Menem, que bueno, que después del indulto, que creo que fue en el 90, ¿no? Si sí, tocamos, en el, tocamos. en el Claro. 90 por ahí, sí. Entonces, bueno, y esas prácticas siguieron y lamentablemente siguen, ¿no? Aún las prácticas de torturas en las comisarías cuando agarran a alguien, se hacen un montón de cosas aprendidas en esa época que siguen estando. De hecho, nos contaba el juez Rafecas, vino una vez a Madrid hace unos cuantos años y nos contaba que había muchas comisarías que tenían pequeños centros clandestinos, o sea que no era en la comisaría, sino en una casa a media cuadra donde tenían a los detenidos y los torturaban para que hablen, por ejemplo, cosas que por más que a lo que hayan hecho la gente, y que es lo que decimos siempre en la época de la dictadura, no, o sea, la gente tiene que tener un juicio justo dentro de la Constitución, y bueno, si hicieron algo mal, obviamente tienen que tener lo que la ley le corresponda, pero en esa época se hacía todo por fuera de las leyes, ¿no? Y muchas cosas, lamentablemente, todavía perduran, muchas prácticas, ¿no? Bien. Grego, te pregunto porque, bueno, hacía referencia un poco y vos decías la edad que tenías cuando pasó, o sea, eso tan terrible, que eras tan chiquito y que hayan entrado a tu casa, que se haya llevado a tu papá. Tenés hijos también. Y cuál es el mensaje en esto de continuar manteniendo viva la memoria, de poder hablar con los chicos? Porque me imagino que vos tuviste una infancia totalmente cruzada por eso. Totalmente, o sea, creo Sí, que sí. me imagino en la mente de un niño que solamente quiere jugar o la percepción, ¿no? que se tiene, realmente, bueno, atravesado con eso. Y en esto, ¿cuál es el mensaje para los padres de mantener, ¿no? De decir, che, hablemos de esto. Sí, está buena esa pregunta porque a mí me secuestraron a los 5 años con mi mamá. O sea, y yo, por ejemplo, voy a las escuelas, ahora voy a estar en las 7:89 mañana contándolo, y no es que me contaron que mi viejo, o sea, a mí me secuestraron directamente, me acuerdo absolutamente de todo, lamentablemente, con mi mamá, y nos liberaron después. Pero me llevaron a un centro clandestino en el Dique 4 de la prefectura y nos reunieron con mi viejo, estaba todo golpeado. Nada, me acuerdo toda la secuencia esa. Y bueno, y algo muy loco que pasó después, con esto, bueno, que soy científico, estuve en el Ujú. streaming de CONICET, el barco salió de la misma dársena donde me secuestraron a los 5 años, que yo no había vuelto nunca, entonces ir ahí, primero, cuando Claro, me enteré dónde era, me qué dio, fuerte. sí, pero bueno, estuvo bueno también porque a la vuelta nos fue bien y fue algo Claro. muy bueno también para la ciencia, para la educación pública, todo lo que pudimos hacer. Entonces pude reivindicar un poco ese lugar que no había ido nunca y cada vez que pasaba por la puerta, porque pasaba muchas veces el colectivo para ir a la facultad, yo vivía en La Boca y pasaba por ahí, el Claro, lo tenías 33. bien identificado. Y sí, y son esas cosas que te quedan fijadas y bueno, yo cuando era niño, digamos, no tenía lo que vi después en mis hijos, lo que es un niño Claro. real, digamos. Estamos todo el tiempo
sabiendo lo que pasaba, teniendo que decir un nombre falso, teniendo que tener cuidado, viajando con los ojos vendados o cerrados, no podíamos ver a nuestros familiares, etcétera, etcétera. Y de un montón de cosas que yo me di cuenta más de grande. Por ejemplo, en una charla con un colegio, unos chicos me preguntaron en esa época cuál era mi juguete preferido. Y me di cuenta que no tenía juguetes preferidos Claro, porque no tenía casa claro, fija. Yo cada 15 días y vivíamos un día en un hotel, otro día en la casa de un compañero, otro día. Entonces, como que mi vida se asentó, lamentablemente, después de que a mi viejo lo detienen, estuvo desaparecido 2, 3 semanas y después ya sabemos en dónde estaba. Y después tuvimos 2 años con los militares entrando para mi casa todos los domingos, que lo traían de visita. Y muchas familias pasaron esto en donde no tenías más casa, o sea, empecé a tener casa segura y todo como a los 9 años recién. claro. Entonces, bueno, son cosas que está bueno contarlas en primera persona, que los chicos, bueno, está buenísimo que les parezca algo rarísimo ahora, Claro. pero bueno, era una época que no podíamos ni siquiera decir lo que te gustaba. Marilena Walsh, por ejemplo, no podías cantar Manuelita vivía en Pehuajó porque te metían en cana. Hoy veía justo también ahí los libros, ¿no? Ahí en la Plaza de la Memoria había un stand de la biblioteca con un montón de libros y que contaba, ¿no? Al inicio del programa, muchos libros que estaban prohibidos, que no se podían leer, y libros de cuentos de infantiles. Mafalda, poner cosas. Mafalda, por ejemplo, Rarísimo. claro. Sí. Y bueno, qué bueno también que se haya recuperado también eso, ¿no? Porque bueno, sabemos que muchos, hubo una gran quema, se sacaron, no estaban, pero bueno, sabemos que muchos también de alguna manera se encargaron de mantener esta memoria y poder replicarla, ¿no? Más allá de todo lo que sucedió. Y bueno, creo que también tenés ahí este trabajo que te has puesto también al hombro de decir, bueno, hay que continuar, ¿no? Contando lo que sucedió y la memoria. Bueno, decías que mañana ibas a estar en una escuela. ¿Cómo te reciben los chicos? ¿Cómo es eso? Y en general bien, hay muchas veces que como que tienen miedo de preguntar cosas, ¿viste? Yo les trato de decirles, pregúntenme lo que quieran, que Claro, después de lo que viví te puedo contestar cualquier cosa. En general, todos los chicos re bien. Y muchas veces me sirve también porque me hacen preguntas que yo no me las hice, como esta la que te conté recién. Y bueno, después son ahí un par de sesiones de claro. psicóloga, que bueno, por suerte hay un grupo de psicólogas, más que nada, algún psicólogo hay, en Buenos Aires que se llama Centro Ulloa, que es para víctimas del terrorismo de Estado. En realidad, víctimas sí, de violencia del Estado también Bien. ahora, que es gente preparada y bueno, y nos ayuda mucho a procesar todos estos traumas que los seguís teniendo, pero bueno, hay que seguir viviendo y hay que, nada, transitarlos un poco y bueno, tratar también de que no nos afecten, ¿no? Para la vida cotidiana. Bueno, gracias por tu testimonio. Bueno, Gracias, de verdad. Sé que es tarde, sé que tuviste un día de mucha actividad y te agradezco mucho que estés presente acá en el primer programa. Queríamos hacerlo como hacemos en esta fecha, más que importante, y repasar también un poco la historia y esto, seguir de alguna manera multiplicando y llevando todo esto, ¿no? Estos testimonios y lo que se viene haciendo a la gente que está del otro lado. Así que te agradezco no, muchísimo. buenísimo. Y gracias también, porque bueno, es un tema que está bueno que lo sigan poniendo en agenda. Hoy estamos muy contentos, en Madrid hubo un montón de Sí. gente. Terminamos recién, que nunca se termina tan tarde. Hubo de todo, muchas expresiones artísticas, mucha gente joven. Ayer estuvimos en Casa Q, también en las vigilias, con un montón de gente joven, así que eso nos pone muy contentos y vemos que, bueno, que tenemos un país mejor ahora, por suerte. No te quiero hacer enojar, pero me pregunto, porque hoy me hicieron, ¿qué te genera esto cuando con el negacionismo? ¿Qué te genera esto? ¿Qué te genera con esta, como que de alguna manera no, esta nueva política que se empezó como a reflotar? Siempre estuvo, pero ¿qué te genera? Sí, estuvo siempre. Yo creo que no hay que darle mucha entidad. Por Bien, ejemplo, ahora hay un video del sí, gobierno, yo ni lo miro para no darle más vistas. Y creo que nada, hay que contar más que nada que el terrorismo de Estado, o sea, es algo que viene desde el Estado, que es los que te tienen sí, que cuidar y que la gente entienda que si alguien hizo mal, si había terroristas que mataron a alguien, lo que tendrían que haber hecho era hacerle un juicio justo de última, que estén presos, cadena perpetua, lo que vos quieras, pero con un juicio justo. Eso no se le dio a los ciudadanos de parte del Estado.
O sea, cuando saldemos eso, hablamos, si querés, del otro, y fue un plan sistemático, está dicho hasta por Sí. los mismos militares muchas veces. Y entonces, bueno, eso, yo prefiero con el ejemplo mostrar, trabajar con gente joven, con la educación, mostrarle más que nada hechos y, bueno, datos, y que los chicos después lo piensen y que, bueno, traten de que no pase nunca más esto, porque pasó, aparte en todos los ámbitos, no era que la mayoría eran trabajadores, pero hubo hasta gente de clase alta, diplomáticos, desaparecieron. Vos hablás con alguien en alguna familia y todos, por lo menos el abuelo, te cuenta todavía algo de lo que sufrió. Entonces fue algo de toda la sociedad, sistemático y desde el Estado, que eso no tiene que pasar. Gracias, gracias Grego, gracias por venir y bueno, ahora te liberamos para que vayas a Bueno, descansar y con la familia también, muchísimas así que bueno, gracias. muchas gracias, gracias por estar acá.